Gloria a Dios, paz de Cristo, Señor los bendiga. Bienvenidos una vez más a un servicio más de bendición. Y el tema de esta tarde lo hemos titulado Los vasos de misericordia. Vamos a ver, en realidad en esta tarde, usted se va a sorprender de cómo Dios, todo el tiempo nos preguntamos cómo Dios escoge a la gente. Entonces vamos a ver nosotros, siempre a través de las Escrituras, esta enseñanza donde el Señor nos va a mostrar que no es de nosotros, no es como nos hayamos portado o de dónde vengamos, sino es específicamente por lo que Él dice en promesas y por la misericordia que Él tiene. Si alguna vez usted pensó que Dios le había hablado a usted porque a usted no le gustaban ciertas cosas desde niño y por eso a lo mejor Dios puso la mirada en usted, pues era pura coincidencia, porque hoy vamos a ver cómo Dios actúa con las personas y lo que está declarado en la Escritura, que es lo más importante también, ver lo que está escrito para poder nosotros entender cómo Dios va haciendo una selección de personas. Entonces, esto que vamos a ver es para que la gente sepa de una vez por todas que no se trata absolutamente nada personal entre personas, entre doctrinas, inclusive entre relaciones que pueda tener un hombre con una mujer o que se conozcan o que se inviten a lugares, a iglesias. No tiene nada que ver con eso. Todo esto tiene que ver con las promesas que Dios hace y con la misericordia que tiene con algunas personas. Vamos a ver hoy que si no fuera por Él, por su misericordia, los que estamos adentro fuéramos a perdernos, y los que están afuera, solamente Dios sabe si va a tener misericordia de ellos, los que están afuera, que no han entrado a la familia de Dios. Por eso esto no es para poner la mirada en ninguna doctrina, en ninguna denominación, en ninguna iglesia, sino esto es para que la gente despierte y sepa que depende absolutamente de la misericordia de Dios que las personas vayan a ser salvas. ¿Quiénes, cómo y cuándo? De mil maneras, porque Dios es muy grande. Entonces vamos a ver nosotros algo aquí para que la gente sea edificada y no busquen nada terrenal, sino siempre tengan en la mente y en el corazón que es por la misericordia de Dios que somos salvos. Entonces, por supuesto, cuando viene esa misericordia, viene ese amor, tenemos que recibirlo. No tenemos que endurecer el corazón, tenemos que darle el corazón a Dios y negarnos a nosotros mismos todo el tiempo. Entonces vamos a ver cómo empieza algo de tanto que habla la Escritura acerca de esto. Repito el título: Los vasos de misericordia. ¿Por qué los vasos? Porque vasos, cuando usted agarra un vaso, un recipiente, usted lo va a usar. Usted usa el líquido, en este caso, con el vaso, y el vaso puede ser de muchos materiales, puede ser de barro, de vidrio, hasta de fierro, y eso no importa, lo que importa es lo que se mueve dentro del vaso y quién lo está moviendo. Entonces, como creyentes, los verdaderos creyentes en Cristo Jesús, eso es lo que son vasos de honra. ¿Por qué de honra? Porque todo el tiempo somos movidos por Dios y estamos glorificando y honrando a aquel que nos llamó. Por eso un vaso siempre está honrando, glorificando, y estamos en la misericordia de Dios, ¿sí? Por eso el título, Los vasos de misericordia, porque ha tenido misericordia con los que ya estamos adentro. Pero vamos a ver cómo se va a mover esto, para que nadie se sienta mal, ni ponga la mirada en una doctrina que nunca lo va a salvar, y ni le eche la culpa al que le está hablando en esa doctrina, sino que la verdad está solamente en el Padre y en su Hijo Jesucristo, en nadie más. Digo esto porque solamente ellos son los que traen palabras nuevas y frescas al hombre y a la mujer. Vamos a leer cómo empieza algo aquí todo para podernos mover
en las palabras que están escritas y poderlas entender, porque muchas veces las hemos oído y no entendemos. Hoy vamos a ver pues esa selección que Dios hace en su misericordia. Y para ver primero, vámonos en el amor, como siempre, todos están en el amor de Dios. En 1 de Juan 4:19, fíjense bien, 1 de Juan 4:19, dice claramente Juan, nosotros le amamos a Él, refiriéndose a Jesús, porque Él nos amó primero. Entonces está declarado aquí que nadie puede adelantarse a desear, puede en su humanidad, en su pensamiento y en sus ideas muy personales, querer amar a Dios, pero el verdadero amor es cuando viene el mismo Dios a la persona y se responde con el amor de Dios para Dios otra vez. Así es. ¿Sí? Nadie puede amar a Dios sin que Dios esté en él. Podrá hacer buenas obras, podrá ser muy perfecto, cuidarse de no caer en errores y en problemas y andar bien, pero no se trata de eso. Se trata de, como lo digo diario, de ser transformados por el mismo Dios. Entonces, para empezar, vemos aquí que nosotros ya cuando estamos adentro tenemos que responder al amor que Él nos ha dado para poder entender cómo nos vamos a mover en el evangelio del propio Dios, no en los mandamientos de nadie ni en las doctrinas de nadie. Entonces, eso está aquí, y para verlo más de más atrás, vamos hasta el libro de Efesios. El libro de Efesios habla acerca de las cosas que se hacen o se hicieron, pero se cumplen en un futuro en cada individuo. Supongamos lo que Dios declara antes de que vinieran los papás de nuestros papás, ya estaba declarado en algunos de nosotros esas bendiciones, esa separación de los demás. Eso solamente Él lo sabe. ¿Cómo? No sé. Pero está escrito que no todas las personas, aunque seamos de la misma familia, es muy triste esto que voy a decir, vamos a terminar con Dios. Vamos a terminar con Dios. No es muy común ver familias enteras, de generación en generación, que exactamente todos sean salvos. Puede pasar, pero les digo desde ahorita que Él, ahorita lo vamos a ver, Él mismo declara a qué vino a la tierra Jesús. No vino a traer paz, de la que muchos hablan. Ahorita vamos a ver todo esto, pero quiero mostrarles lo que dice Efesios 1, 3, 4 y 5, con relación, por supuesto, a lo que es antes, pero antes que nosotros naciéramos. Dice Efesios 1:3, dice, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Sí, le está dando las gracias al Padre aquí a Pablo. Dice enseguida, tiene una coma, dice que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales con Cristo. Oigan eso cómo está hablando Él aquí de toda la iglesia en general. Él no dice quién, ni cómo, ni cuántos, ni de dónde. Él está hablando acerca de lo que va a pasar con todos nosotros, los creyentes. Dice, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo. Vea eso. Ni yo sabía, ni usted sabía, ni los que van a entrar saben que Dios nos ha escogido desde antes que naciera, por supuesto, nuestro abuelo, nuestro papá, nuestro tatarabuelo y ahora nosotros. Pero escrito está que Él nos escoge antes de la fundación del mundo. Aquí es algo imposible de discutir, en decir por qué ellos sí y por qué ellos no. Cuando vemos lo que está escrito, Dios no pone palabras para que la gente tenga el montón de preguntas para Él. Lo que Él declara, eso se va a cumplir. La gente, le guste o no le guste, lo crea o no lo crea. ¿Cómo le parece? Entonces, esto es donde nosotros tenemos que empezar a ser transformados y pedirle a Dios, si usted ya entró a la familia de Dios, pedirle a Dios por sus parientes, por sus amigos, compañeros de trabajo, porque ¿sabe qué? Esto así es. Aquí estamos viendo nosotros cómo desde muy atrás
el Señor hace una selección de personas. Y digo selección porque si no digo selección, entonces salvó a todo el mundo y así no es. Entonces vemos aquí, y repito el 4, según nos escogió en Él. Oigan eso, no se escogió. Quiere decir que sí fue una selección. Antes de la fundación del mundo, dice, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Oigan eso. Entonces vemos nosotros aquí de qué se va a tratar cuando Él nos habla. Una cosa es cuando Dios mueve a personas para algo y ni se dan cuenta. Y otra cosa es cuando Dios le habla a uno. Cuando Dios le habla a uno es con un propósito. Y todos dirán, pues sí, eso dicen todos. Pero el propósito es parecernos a su Hijo. Es ser transformados a la imagen del propio Hijo. Entonces se requiere que seamos movidos siempre por Dios. No por religiones, no por ordenanzas de nadie, por muy viejas que sean y la gente las siga y se muera en ellas siguiéndolas toda la vida, generación tras generación. Aquí no dice nada de eso. Aquí dice que Él tiene algo que lo ha declarado, lleva un grupo, lo va a cumplir y lo va a terminar y lo va a hacer en ellos. No se habla de nadie más. Entonces tenemos que entender qué está escrito para poder entender nosotros cómo Dios va moviendo sus piezas, su gente. Miren, claramente dice, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Ahora, eso lo puede lograr solamente el propio Dios en nosotros, no de ninguna otra manera. Pero dice en el 5, en amor, aquí está la palabra amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. Oiga eso. Así es de que por su pura voluntad Él quiso salvarme a mí, y si usted que me está oyendo es salvo, salva también a usted. Ahora, como lo dije al principio, no se trata de atarnos a ninguna religión, ni seguir mandamientos de nadie, sino esta es una vida en libertad. Porque donde el Espíritu está, ahí hay libertad. Donde está el Espíritu de Dios, ahí hay libertad. Libertad de cualquier cosa. Entonces vemos aquí nosotros ya cómo todas las cosas vienen antes de la fundación del mundo. Por eso usted ya quítese de la mente, porque hay mucha gente que parece delante de los ojos de usted, que hace buenas cosas, nunca, pero nunca se les ha manifestado Dios. Porque no se trata de lo que nosotros querramos o podamos hacer. Se trata de una decisión, y esa decisión es buscar de Dios, pedirle que tenga misericordia, que venga hacia nosotros y arrepentirnos de corazón. Pero le digo eso que uno no sabe hasta que uno entra a la familia de Dios. Entonces ya vemos y entendemos. Todo esto tiene que ver, por supuesto, lo digo para que la gente no se haga vieja o viejo en esas congregaciones y al final se pierdan. Porque de nada sirve pertenecer a ningún tipo de religión o tradición y al final irse al mismo infierno. Imagínense qué feo, qué tristeza, y ya no poder hacer nada. Pero les quiero mostrar lo que les dije hace rato, a lo que vino Jesús. Por eso podemos entender nosotros, y yo soy el primero en decir amén a esto, que cuando uno viene a los pies del Señor, uno tiene muchos problemas en su familia. Me refiero a salir de acuerdo en qué creer y qué no creer cosas de Dios. Y me refiero a los parientes de uno, cuando unos ven o se dan cuenta que uno ya no sigue la tradición de los padres, la religión de los padres más bien, que viene a ser una tradición también, ellos se molestan y dicen, ¿cómo que ya no crees así? Ya te lavaron el coco, te dicen. Alguien ya te transformó, ya te cambió. Pero ellos no saben lo que ha vivido un verdadero creyente en ese encuentro con Dios. Porque los encuentros con Dios son más grandes que cualquier padre, escuchen bien, cualquier madre, cualquier hermano, cualquier hijo y cualquier hija. Cuando Dios viene a uno, es algo muy grande y muy tremendo. Que a usted ya no le importa nada.
ni nadie. Lo digo así de fuerte para que usted entienda. Usted podrá tener la necesidad de ayudarle a alguien, podrá sentir algo por alguien más, todavía tiene usted afecto y voluntad de hacer cosas, pero sobre todas esas cosas, usted obedece a Dios antes que a todo y deja todo por Dios. Por eso lo que vamos a leer aquí, vamos a ver nosotros, le estoy dando una introducción del por qué nosotros somos llamados vasos de misericordia. Porque no somos mejor que ninguna otra persona. Cuando andamos en el mundo somos todos igual, de salvajes, de violentos, de animales, ¿sí? Pero el cambio viene aquí cuando esa misericordia viene y nos toca el corazón y nos hace mirar hacia arriba, nos hace cambiar de persona, nos hace morir y nos hace nacer. Y eso se llama una nueva criatura en Cristo Jesús. Pero le voy a mostrar lo que dice Mateo 10:34, para que usted vea nada más y se dé cuenta, pues, del por qué hay tanta, como dice aquí, disensión entre las personas. No hay acuerdos en nada, hay una separación, no estamos de acuerdo, no salimos bien, estamos como enojados. Pero sí se ve, pero vea la razón. Dice Mateo 10:34, y estas son palabras del mismo Jesús, todo este pasaje, dice Jesús mismo, dice, no penséis que he venido para traer paz a la tierra, no he venido a traer paz sino espada. Ahora imagínense que él cuando habla de la espada, no lo vemos nosotros humanamente como que él viene a matar gente. La espada es su palabra. Es a lo que se refiere. Él trae una espada y se refiere a su voz, a sus mandamientos, y lo usa como espada porque esas palabras son como espada. ¿Cómo está eso? Son como espada porque en el momento que usted las oye, le destruyen los pensamientos y las ideas que usted tiene humanas en cuanto a una forma de ver el mundo. Viene él con esa espada que es su palabra y todo lo que está dentro de usted, haga de cuenta que se lo parte en dos y ya no sirve. Y usted dice, wow. Entonces él lo que trae es su palabra, formas de vivir, de ser divinas que vienen solamente del cielo. Y aquí es donde la gente se empieza a separar entre parientes, entre familiares. Dice el 35, porque he venido para poner en disensión. Oye, escucha esto. Al hombre contra su padre, a la hija contra su madre, a la nuera contra su suegra. Dice, y los enemigos del hombre serán los de su casa. Ahora, ¿por qué es todo esto? Por esa espada que él mismo está diciendo. Porque la espada que a mí me partió todas esas ideas tontas que yo tenía, es la palabra del Señor. Y lo que mis familiares todavía tienen es el pensamiento humano, carnal, mundano, con una sabiduría terrenal, animal y diabólica. Lo cual Dios viene y te quita de eso y te pone en su palabra. ¿Ya entendiste ahora sí? Entonces, todo esto se viene a separar, porque no todos creen, no todos quieren, no todos piensan que esto es de verdad. Mucha gente dice, no, ustedes exageran, así no es. Bueno, cada quien. Por eso dice aquí enseguida más de esto, dice el 37, el que ama a padre o a madre más que a mí, dice Jesús, no es digno de mí. Sí, por eso les decía lo que les decía. Cuando viene ese encuentro de Dios a nosotros, ya no hay nada que nos detenga, absolutamente nada, si permanecemos en la doctrina de Jesús. Aquí está él mismo declarando estos hechos tan verdaderos y tan poderosos para todos aquellos que se hacen de la palabra de Dios, que no son hipócritas, que no lo hacen para que la gente los vea, sino que ellos tienen la mirada siempre puesta en Jesús. Eso es todo. Lo demás viene después. Pero claramente él está advirtiendo que el que ama a padre o a madre más que a mí, no es digno de mí. El que ama a hijo o a hija más que a mí, no es digno de mí. Entonces, ¿quién tiene la prioridad aquí?
tu familia o la mía, no, es Dios. Porque tú lo estás viendo y está escrito. Entonces así es como nosotros vamos moviéndonos al otro lado, al lado poderoso, al lado divino, al lado de Dios. Dice el 38, el que no toma su cruz y sigue en pos de mí, no es digno de mí. Entonces aquí vemos otro ejemplo. El tomar la cruz es los sufrimientos que van a venir cuando uno empieza a creerle a Dios. Digo sufrimientos porque son cambios que van a pasar en nuestra vida. Van a ser pleitos, van a ser, te van a despreciar, te van a criticar, te van a posiblemente hasta perseguir. A muchos los van hasta matar. Pero dice aquí que hay que ir siempre en pos de Él. En pos de Él es siempre atrás de Él. En otras palabras, cuando Él se mueve, nosotros nos movemos. Cuando Él habla, nosotros escuchamos. Cuando Él enseña, nosotros vemos. Si Él no hace nada, no hacemos nada. ¿Sí se fija cómo es esto? Por mucho que sepamos nosotros del Evangelio, de las cosas de Dios, no podemos nunca en la vida movernos solos. ¿No ven los ejemplos del Viejo Testamento que nadie de ellos se movía si Dios no iba con ellos? Es que sí es, las cosas no han cambiado. Entonces dice el 39, el que haya su vida, la perderá. Y el que pierde su vida por causa de mí, la hallará. Entonces entienda usted cómo está puesto esto. Mucha gente hace lo posible por tener unas vidas muy agradables, muy completas, muy satisfechas y bien cubiertas, desde una economía hasta medicamentos, medicinas, seguros médicos, todo quiere estar cubiertos, pero nunca piensan de qué se trata la relación con Dios. Por eso mucha gente se da como por ya haber hecho todo en sus vidas y haber logrado todo, siendo personas victoriosas ellos en sus carreras seculares, en sus vidas personales, y dicen, yo supe moverme, yo supe hacer esto, yo supe inclusive cómo cuidar a mis hijos, cómo ayudarles, cómo darles una educación, pero nunca pensaron en Dios ellos. Entonces aquí es donde está el problema, porque ellos piensan que nunca hicieron nada malo y en realidad nunca lo hicieron, pero les faltó lo más importante y fue haberse arrepentido y haber recibido a Dios en su corazón. Porque aquí hay gente que va a hallar su vida. Imagínense que en la venida del Señor va a ser como en los tiempos de Noé, que va a haber mucha gente todavía casándose, va a haber parejas casándose, queriendo ellos tener un futuro en el mundo. Y así va a estar todo en orden cuando venga el Señor, cuando se manifieste el Señor. La gente va a estar con deseos de vivir y hacer planes en 30, 40, 50 años. Por eso la gente busca vivir bien, ¿cierto? Alguien diría, ¿qué de malo tiene eso? No tiene nada de malo, lo malo es estar sin Dios. Eso es lo malo. Porque aquí dice que el que haya su vida la va a perder. O sea que pueden vivir a gusto, pero al momento de morirse, al infierno. Porque nunca hubo una comunión con Dios ni les importó nada. Por eso aquí dice el contraste de esto. Y el que pierde su vida por causa de mí, o sea que al llevar esa cruz te pueden hasta matar o matarme a mí. Pero en el momento que pase eso por causa del nombre de Jesús, pues aquí dice que vamos a hallar la vida. Entonces entendamos cómo es que se mueve todo esto aquí. Para ir viendo ya más claro en el libro de Romanos, que es donde vamos a estar llevando casi todo ya. Le dije todo esto para que usted vea el amor con que nosotros amamos a Dios y cuando Él viene, qué es lo que empieza a pasar y cómo las personas tenemos que movernos. Pero aquí vamos a leer ahorita, en Romanos 8:28, las declaraciones que tiene Pablo en esta carta a los romanos, refiriéndose a la iglesia, refiriéndose a una iglesia que está en victoria, a una iglesia que está con gozo, con alegría, con paz, tiene todo. Pero no es porque ellos hayan sabido moverse en las finanzas de la iglesia y estén bien económicamente y tengan las iglesias llenas. No se trata de eso.
Aquí se trata del resultado de haber seguido al Señor Jesucristo, por todas las cosas que Él declara en las personas, y las personas les creen, y las personas lo reciben, y las personas ven los frutos y viven con gozo, como decíamos la semana pasada. Pero vamos a leer, para que usted vea todo lo que está aquí, y después vamos a ver aquí, entre la elección de Israel y los gentiles, y al final vamos a ver el por qué hace lo que hace. Y nadie podemos nosotros decirle a Él por qué lo hace. Ahorita vamos a ver por qué. Y aquí es donde viene, por supuesto, la selección de personas. Mira, vamos a leer Romanos 8:28 para que usted vea. Aquí va a decir él: y sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien, esto es, a los que conforme a su propósito de Dios, lo añado yo, son llamados. Entonces estos son verdaderos creyentes, verdaderos hijos e hijas de Dios. Estos en verdad son vasos de misericordia, porque están siendo moldados al propósito que Dios los ha llamado. Y el propósito no es dentro de la iglesia estar cantando o estar bailando o estar tocando o estar haciendo, o eso está bien, pero el único propósito aquí de todos los creyentes es ser un tipo Cristo, para tener palabras de vida eterna, para ser la sal y la luz del mundo en todos aquellos que están en tinieblas, afuera de la iglesia, por supuesto. Por eso aquí se habla de un llamamiento, que todos tenemos el mismo llamamiento. ¿Por qué? Porque miren lo que está escrito: porque a los que antes conoció, ¿se acuerda que antes de la fundación del mundo? Aquí dice: porque a los que antes conoció, también los predestinó, para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo. ¿Ya vio ahora sí el llamado? ¿Ya vio ahora sí el llamado que usted tiene? Aunque usted sea mujer o sea hombre, sea un viejo o una vieja, una señora ya, o una doña o una señora de edad, o sea un joven de unos 15, 16 años, o una jovencita, es que seamos, como dice aquí, a la imagen del Hijo. ¿Qué es lo que hacía el Hijo? ¿Qué es lo que empezaba a hacer Jesús? Arrepentidos porque el reino de los cielos se ha acercado. Eso es lo que él hacía. Empezó a ministrar, empezó a hablarle a las personas de la salvación. Entonces todos somos llamados, si somos en realidad, como él dice aquí, a los que antes conoció, a los que hemos sido predestinados, es que ya hay una relación, entiendan. Hay una relación y él pone el querer como el hacer en nuestras vidas, el seguirlo, el dejar todo por él. Por eso es que nosotros somos reales y verdaderos cuando se trata de almas que están perdidas, de almas que tienen necesidad. Usted no va a jugar con esto, usted lo va a agarrar en serio y va a empezar a hablar como un tipo Cristo, entienda. Entonces no se trata de cosas tan personales como: ay, me dio el don de tocar guitarra, me dio el don de cantar. Eso está bien, pero entienda, hay cosas mucho mejores que esas, y son las almas que se están perdiendo, ¿sí? Vamos a ponerle una marca aquí. Vean lo que dice el Salmo. Acabamos de ver, lo voy a repetir, el 26. Porque a los que antes conoció también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo. Dice: para que él sea el primogénito entre muchos hermanos. Vamos a ver, ponle una marca ahí, vamos al libro de los Salmos, para que ustedes vean que todo está en orden. Salmo 1:1. Esto es hermoso, esto es tremendo. Para que ustedes vean que Dios, por supuesto, todo lo sabe. Dice aquí en Salmo 1:1, dice: bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado. O sea que no anduvo haciendo cosas que no debía, ni afectando a terceras, segundas personas con otras cosas que les iba a hacer más daño que bien. Dice: sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Estamos ya viendo aquí a alguien que conoce y tiene una comunión con Dios, porque se está deleitando y está meditando en las cosas del propio Dios. Bueno, dice el 3:
como árbol plantado junto a corriente de aguas, que da su fruto a su tiempo y su hoja no cae, y todo lo que hace prospera. Aquí vemos lo de Romanos, que leíamos ahorita 8:28, todas las cosas nos ayudan para bien. Aquí todo está repitiéndose casi igual. Dice en el 4, no así los malos. Vean ustedes, que son como el tamo que arrebata el viento. El tamo es como un polvo, que sea, un malo, imagínense, se lo lleva como si nada, es como un polvo que arrebata el viento. Dice, por tanto, no se levantarán los malos en el juicio, ni los pecadores en la congregación de los justos. O sea, nada que ver. Pero vean con relación al otro grupo, a los justos, como dice aquí. Dice, porque Jehová conoce el camino de los justos. Entonces, dice, mas la senda de los malos perecerá. Aquí dice claramente, porque Jehová conoce el camino de los justos. Ahora, nadie, absolutamente nadie, puede ser justo si no está Dios en él. Ahora, Él ve todo a futuro. Él ya vio mi muerte, y la de usted también, y la de mis hijos y la de sus hijos. Él sabe todo. Él sabe si yo voy a creerle hasta la muerte o no, y Él sabe si usted le va a creer hasta la muerte o no. Entonces Él conoce el camino de los justos. Por eso es que Él no se equivoca en hablarle a alguien. Quizás la persona es la que de repente, en su propio libre albedrío, empieza a fallarle a Dios. Porque todos le fallamos. Pero una cosa es fallar, otra cosa es alejarse del propio Dios y de la vida cristiana, de la vida en santidad, ¿sí? Pero entiendan ustedes que Él sabe y lo tiene todo en orden. Lo repito, porque Jehová conoce el camino de los justos. El ser un justo es como el amar a Dios. Nosotros no lo podemos amar sin que Él antes no venga a amarnos. Entonces así está esto. Vean lo que dice también en el libro de Jeremías, para que ustedes vean cómo Él hace las cosas en las personas. Desde antes, así como lo leímos, o a la misma iglesia, a nosotros mismos y a estos profetas también que Él les habló. Jeremías 1:4. Vean ustedes y empiecen a aprender cómo las cosas se mueven en los hijos y las hijas de Dios. Olvídense ustedes del mundo, olvídense ustedes de las cosas que un hombre posiblemente pueda pasar en una enseñanza a otro. Me refiero a pasar enseñanzas divinas sin espíritu, ¿sí? Eso es a lo que me refiero. No me refiero al discipulado, me refiero a hablarle a alguien y hacerlo pastor sin que Dios le haya hablado a él, pero él sea una persona muy dedicada y que se aprende de memoria todo. Vean ustedes esto que les voy a enseñar aquí. Jeremías 1, 4 y 5. Si Dios lo hizo con Jeremías, lo hace con quien Él tenga misericordia. Amén. Para que usted ya deje de pensar en tantas cosas que usted puede hacer para agradar a Dios. Primeramente, Dios tiene que venir a usted. Y las cosas se hacen diferente. Pero vamos a leer aquí. Dice Jeremías 1:4, vino pues palabra de Jehová. Oigan, vino pues palabra de Jehová a mí diciendo, dice en el 5, antes que te formase en el vientre, te conocí. Lo acabamos de leer en Efesios. Y antes que nacieses, te santifiqué. ¿Oyes? A los que antes conoció, también a estos mismos glorificó. Ahí está todo. Entonces vemos nosotros cómo Dios declara las cosas antes de que pasen. Entonces aquí le está hablando a Jeremías. Antes que nacieses, te santifiqué, te di por profeta a las naciones. Entonces, ¿ustedes creen que Dios no sabía que Jeremías le iba a obedecer? Sí sabía. Por eso declaró todo en él. Por eso lo declaró. Entonces, todas estas cosas vienen de parte de Dios, así como lo leímos, de parte de Él, de su absoluta voluntad. A mí no me diga cómo es eso,
quizás yo nunca lo voy a saber en mi vida ni usted tampoco. Entonces no es muy recomendable de tener la sabiduría de Dios en nuestras vidas por alguna pregunta que tengamos. Tenemos nosotros que decir a todo amén y sí, y dejarnos mover por Dios. Esa es mi recomendación para todos aquellos que no se explican y quieren saberlo todo. Aquí no dice que nosotros tenemos que saberlo todo. Aquí nosotros tenemos que ser humildes y estar diario bajo la poderosa mano de Él. Así es esto. Aquí nadie es jefe, nadie es nada. Aquí nosotros nos movemos en el poder de Dios. Y así debería ser todo aquel que se dice ser hijo o hija de Dios, en la voluntad del mismo Dios, todo el tiempo. Vamos a seguir leyendo aquí, en Romanos 8, gloria al Señor. Déjenme ver, Romanos 8:30, ¿sí? Entonces habíamos leído que a los que antes conoció también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen del Hijo, de su Hijo, para que es el primogénito entre muchos hermanos. Dice el 30, a los que predestinó, a estos también llamó. Entonces aquí vemos desde dónde Él viene viendo gente para el ministerio de Él, para la obra del Señor. Es que nosotros cuando estamos muchas veces en las iglesias, queremos que todos se conviertan, queremos que todos crean, queremos que todos sean bendecidos, queremos que todos sean salvos, y nada de malo en eso. Pero nosotros por eso es que oramos. ¿Sabe para qué es la oración? Para que Dios decida qué hacer. Por eso dice que nosotros tenemos que no estar desesperados o afligidos por nada, sino que tenemos que presentar todo en oración. Por eso nosotros, entiendan cómo está esto aquí, solamente Él sabe. Yo no le digo que no oren, no, al contrario. ¿Qué quisiera yo? Que toda mi familia fuera creyente como yo. Pero entiendan lo que está escrito con relación a nosotros mismos y a los que van a venir. Por eso es que nosotros seguimos siempre orando por los demás, por los barrios, las ciudades, presidentes. No paramos de orar, porque solamente Él sabe lo que va a hacer. Pero claramente escrito está que a los que predestinó, a estos también llamó, a los que llamó, a estos también justificó, a los que justificó, a estos también glorificó. Entonces aquí está todo. ¿Sí? Dice, pregunta, ¿qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Eso se llama más que vencedores, como dice acá en el título. Dice, el que no estimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, pregunta, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? ¿Se fijan cómo los cristianos estamos satisfechos, estamos completos? Porque escrito está que nos ha dado todas las cosas. Cuando dice todas las cosas, no es tener lo que el vecino tiene o lo que tú deseas. Es tener todo para que puedas vivir. Y estés tranquilo con lo que Él te dio. Eso es todo. Dice el 33, ¿quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. O sea, estamos en victoria. Dice el 34, ¿quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. Entonces, tenemos la victoria en nuestro lado. Y aquí para seguir asegurando más cosas, dice, pregunta, ¿quién nos separará del amor de Cristo? Tribulación, angustia, persecución, hambre, desnudez, peligro o espada. Todo esto puede pasar, pero nadie que permanezca en el Señor se pierde. Aunque le venga todo este tipo de tribulación, como dice aquí, o angustia, persecución o hambre, desnudez, peligro o espada, o sea, o muerte. Dice el 36, como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo, somos contados como ovejas de matadero. Inclusive, así, nadie queda fuera de terminar con Dios. Para eso es esto. Para eso es esto. Dice antes, en todas estas cosas somos más que vencedores. Ahí está. Pero dice, por medio de aquel que nos amó. Asegura, por medio de aquel que nos amó. Porque es que si no ha pasado eso, no hay nada. La gente, desafortunadamente, atiende muchos servicios, muchas iglesias, muchos lugares muy religiosos y nunca, pero absolutamente nada, nunca hay nada en ellos.
Eso es lo más triste. El día que se mueren al mismo infierno, eso es lo más triste. Eso es lo más triste. Porque todo esto está escrito con una sola razón, para que la gente conozca quién, cómo y de qué manera trabaja Dios. Hasta cierto punto de lo que está escrito solamente, ¿no? Más no podemos. Pero vamos a ver aquí que dice claramente que somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Y aquí es donde vamos a ver algo bien tremendo. Quiero que usted preste atención a esto que vamos a ver aquí, porque esto nos va a dar a entender que no todo lo que se habla de Dios es de Dios. Y no todo lo que se menciona viene del mismo Dios, o viene con bendición, o cómo es la cosa. Porque mucha gente oye cosas y dice, bueno, ahí ya hablan de Dios, usan la Biblia, es la verdad. Pero esto va más allá que estar oyendo y estar viendo. Esto se necesita Dios en ti para entender. Para que tú puedas tener un discernimiento, tienes que empezar tú a clamar y Dios tiene que mostrarte. ¿Cómo te muestra Dios? Por medio del Espíritu Santo. Porque las primeras cosas uno no las entiende quizás, pero esa duda va creciendo y hace que nosotros busquemos más de Dios, el rostro de Dios. No creo que haya alguien durante 15, 20 años, o a lo mejor sí hay, que asista a una iglesia o a los servicios y no sepa nada. No tenga la seguridad, la certeza para dónde va el día que se muera. Y diga, pues yo no sé, yo siempre he sido fiel aquí, pero no sé nada. Puede que sí, puede que no. Pero les voy a mostrar esto que vamos a ver ahorita. Y eso está en 2 Corintios 2:14. Lo que va a decir el apóstol Pablo cuando él empieza a hablar, cuando él empieza a predicar. Porque es que una cosa es estar en una iglesia del Señor y ser bendecido por segunda, tercera generación en tu vida, en tu casa, en tu familia. Y otra cosa es estar en un lugar donde parece que es de Dios, pero no lo es. Mucha gente no sabe la diferencia. Mucha gente piensa que todos los lugares son igual. Pero para eso está esto. Para eso está la Escritura. Para que salgamos de cualquier error. Dije 2 Corintios 2:14. Y dice en el título, en el encabezado más bien, triunfantes en Cristo. Fíjense eso. Suena medio raro porque si estamos en Cristo, supuestamente somos triunfantes como lo acabamos de leer, más que vencedores. Pero es necesario poner aquí triunfantes en Cristo por lo que Pablo va a decir. Miren, vamos a leer. Dice 2 Corintios 2:14, mas a Dios gracias, el cual nos lleva siempre en triunfo en Cristo Jesús. Estamos dándole gracias al Padre porque ese Padre nos lleva en victoria a través de su Hijo. Esa es una realidad, es lo que está diciendo él. Dice, y por medio de nosotros manifiesta en todo lugar el olor de su conocimiento. O sea que un verdadero pastor, maestro, evangelista, que usa a Dios, él está diciendo que esas palabras es un grato olor para él, porque está fluyendo, está hablando el Señor, y todo está cayendo conforme a lo que él dice y hace, a través de una persona, por supuesto. ¿Sí me está entendiendo? Lo voy a repetir. Y por medio de nosotros, dice Pablo, por medio de él, manifiesta en todo lugar el olor grato de su conocimiento. O sea que son verdaderos hijos de Dios. Ellos sí son aquellos que hablan la palabra de Dios. No todo el mundo hace eso. No, ni siquiera la saben, mucho menos hablarla. Porque esto es en el Espíritu y son misterios. Por eso él dice claramente que manifiesta en todo lugar el olor de su conocimiento. O sea, la palabra, el conocimiento, la sabiduría, la verdad, siempre. Dice, porque para Dios somos grato olor de Cristo en los que se salvan. Oye eso. Y aquí está el otro lado. Y en los que se pierden, a estos ciertamente olor de muerte para muerte. Oiga. Dice, para aquellos olor de vida para vida. Y para estas cosas, ¿quién es suficiente? O sea, ¿quién es apto?
Nadie somos aptos para eso. Por eso tenemos que movernos solamente en Dios. Por eso es que esa victoria tiene que ser verdaderamente en las palabras del propio Dios. No en lo que te dicen que puedas hacer o que tú puedas llevar o hacer. Quizás si haces esto o haces lo otro, o si sigues haciendo, si sigues de hacer. Todo esto viene conforme siempre a la doctrina del mismo Jesús, todo el tiempo, no va a cambiar nunca. No se trata de uno está nomás entregarse a Dios y esperar, la paciencia de los santos, como dice él, no más. Por eso dice, para estas cosas, ¿quién es apto, quién es suficiente? Y para que usted entienda bien, vea lo que dice en el 17. Pues no somos como muchos, dicen. Oiga lo que va a decir aquí Pablo. Pues no somos como muchos que medran falsificando la palabra de Dios. O sea que Pablo está diciendo que no es como muchos que andan prosperando de una manera hipócrita, diabólica, esto lo digo yo, falsificando la palabra de Dios. Porque así hay mucha gente desde antes y siempre lo va a ver, todavía en nuestros días. Es donde la gente se cree y se queda bien asombrada de las palabras que le están diciendo. Están medrando, están ellos prosperando, la gente, el predicador falso, la iglesia falsa, los hermanos falsos, diciendo cosas falsas. Eso es lo que está diciendo él. Pues no somos como muchos que medran falsificando la palabra de Dios, sino que con sinceridad, dice él, como de parte de Dios y delante de Dios, hablamos en Cristo. Por eso es que son triunfantes y más que vencedores las personas. ¿Ya entendieron así? Porque es que, entienda, esto es bien delicado cuando se trata, y de tener mucho cuidado, lo diría yo, cuando estamos en las famosas iglesias. Tenemos nosotros que ver que esa iglesia sea dirigida por el mismo Dios. Que ese cuerpo sea en verdad el cuerpo de Jesús, donde Él es cabeza. ¿Sí? Usted tiene que tener cuidado. Los años que usted tenga teniendo ese lugar, usted tiene que tener cuidado, porque el día que usted se muera, va a ir usted solo o sola. Usted no va a decir el pastor, o cambiaron de pastores, o llegó ahí una pareja, o llegó una mujer, o llegó un hombre. Eso de nada le va a servir a usted. Usted tiene que ver desde ahorita, si usted está en una doctrina, la doctrina de Jesús. ¿Sí? Entonces es bien fácil, porque todo está establecido ya. Todo esto ya está. Entonces vamos a regresar acá a Romanos 8:37. Vamos a repetirlo. Dice, antes en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Ahí está, verdaderamente más que vencedores por eso. Por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, oigan eso, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Entonces, hay totalmente una cobertura para aquellos que somos creyentes, o como lo vemos aquí, vasos de misericordia. ¿Sí? Sí, porque todo está escrito. Y lo que está escrito, si nosotros creemos, es para nosotros las bendiciones, no para nadie más. Porque esa es la iglesia. Nosotros somos la iglesia. Entonces vamos a ver ya aquí, en cuanto a la elección que Dios hace en las personas. Y para poner un ejemplo, se va a poner el ejemplo de Israel, que se escogió a él, pero después no quisieron y salimos nosotros. Pero vamos a ver cómo se va a mover esto. Dice Pablo, verdad digo en Cristo, no miento, y mi conciencia me da testimonio en el Espíritu Santo. Dice que tengo gran tristeza y continuo dolor en mi corazón. Oigan lo que está diciendo él aquí. Él tiene tristeza, como está escrito, y tiene un continuo dolor en su corazón, dice él así. Vamos a ver por qué. Dice, porque desearía yo mismo ser anatema, o sea, desearía él mismo ser un maldito, o un pecador, o un impío, para que me entiendan. Pero por una razón quiere él eso, por las demás personas. Porque aquí dice separado de Cristo, es como una persona es un impío, es un anatema y es un maldito. Pero dice claramente, por amor a mis hermanos. ¿Oye eso? Es algo similar a la iglesia, a mí,
que Dios me habló, Dios me llamó, y yo siento tristeza por mis hermanos en la carne y mis hermanas que no quieren creer. ¿Sí? Bueno, él está haciendo lo mismo aquí. Dice, los que son mis parientes según la carne, refiriéndose, por supuesto, a todos los judíos. Dice que son israelitas, oiga eso, de los cuales son la adopción, sí, porque ellos fueron adoptados, la gloria, ellos iban a empezar a glorificar al Señor, el pacto, iban a entrar en pacto con el Señor, así como está la iglesia en un pacto, la promulgación de la ley, el culto y las promesas. Todo eso pasó a manos de los gentiles. Por eso les digo que nosotros tenemos todo este paquete. Ahora tenemos que creerlo y seguir detrás del Señor. Dice el 5, de quienes son los patriarcas. Oigan, eso todavía está hablando de los israelitas, de quienes son los patriarcas y de los cuales según la carne vino Cristo. Ahora no nomás eso, dice aquí, el cual es Dios. Oigan eso. Sobre todas las cosas, bendito por los siglos. Amén. Entonces aquí vemos ya cómo el apóstol Pablo tiene ese dolor, tiene esa tristeza en su corazón, porque estos no son como él. ¿Se fijan? Entonces él no está peleado con Dios. Él no está diciendo, hey, ¿por qué ellos sí, ellos no? ¿Por qué no los escogiste a todos? ¿Por qué a mí no los tocaste? ¿Por qué? Él no está diciendo nada de eso. Entonces ni nosotros deberíamos de decirlo. Entienda. Entonces, vamos a seguir leyendo. Dice en el 6, no que la palabra de Dios haya fallado. Ahí está. Al decir no que la palabra de Dios haya fallado, no es que Dios se haya equivocado y no haya tenido el efecto que él quería que tuviera y todos se le echaron atrás y él quedó mal. Así no es esto. Así no es esto, desde ahorita le estoy diciendo. ¿Por qué? Por lo que vamos a seguir leyendo aquí. Dice entonces, dice, gloria al Señor, dice, lo repito, no que la palabra de Dios haya fallado. Dice, porque no todos los que descienden de Israel son israelitas. Ponga atención aquí. Aquí ya estamos hablando de quién es quién, ¿cierto? Ni por ser descendientes de Abraham son todos hijos. Ok, ahí están ya los dos. Algunos dicen que son hijos de Abraham. Y al decir hijos de Abraham están diciendo que son de Dios también. Pero la Biblia nos enseña que ni los que vienen de Israel son de Israel, ni los que dicen ser hijos de Abraham son hijos de Abraham. Entonces, ¿cómo está esto? Bueno, está muy fácil, porque aquí está escrito. Dice, sino en Isaac, aquí ya viene lo bíblico otra vez, lo que Jehová habla, para que usted vea la selección de personas. En Isaac te será llamada descendencia. Entonces, ¿qué tiene que ver eso con todo lo que estamos hablando? Mucho, porque Dios habla. En primer lugar, Dios cuando habla, se cumple. En segundo, cuando se cumple por medio de personas. Cuando esa descendencia en Isaac, como él dice, en Isaac te será llamada descendencia, ¿quién creen ustedes que son? Son aquellos que ya Dios ya puso en esa famosa descendencia. Porque, vamos a leer, pónganle una marca aquí, Gálatas 3:26. Si es que todo está aquí. En las promesas que Dios hace y las cumple, es como la gente somos bendecidos, como les dije la otra vez. Pero aquí en Gálatas 3:26, ¿sí?, está hablando obviamente acerca de la ley, porque diario esto se relacionaba, porque todo esto era para cristianos judíos. Por eso es que muchas veces mucha gente lo entiende. Se sigue hablando de la ley en el Nuevo Testamento. Pero pero la mayoría de ellos eran casi todos judíos y eran cristianos ya. Pero dice en el 3:26, dice, pues todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. Bien, vea cómo está esto aquí. Dice, porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. Ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. Pero dice el 29, con relación
a la promesa, ¿sí? A lo que leíamos en Isaac te será llamada descendencia. Dice el 29, y si vosotros sois de Cristo, ciertamente el linaje de Abraham sois y herederos según la promesa. O sea que desde atrás se le venía hablando a Abraham, el padre de la fe, de esa promesa y de esa descendencia. Y ahí es donde vienen aquellos que Dios hasta ahorita y va a seguir metiendo más a la familia de Dios. A mí no me diga cómo. Él está haciendo este trabajo en todo el mundo y en todos lados. Por eso tenemos que ser agradecidos con Él, porque de entre tanta gente, oiga eso, lo escogió a usted y me escogió a mí. Y Él nos pudo haber dejado afuera, si Él quería. Y nunca nosotros estar ni yo haciendo esto que estoy haciendo, ya tengo años, estar yo, quién sabe, está muerto, hubiera estado yo ya. Porque yo me empecé a enfermar de una edad más joven. Como en los 30 años me empezaron a salir muchas cosas en el cuerpo. Y dije, yo creo que me voy a morir. Tenía muchas cosas en el cuerpo raras. Pero por su misericordia, yo creo que Él creo realmente que Él me guardó y me sanó. Y aquí estoy todavía, a la edad que tengo. Pero entiende usted que esto es así. No tenemos una explicación. Dios hace estas cosas y no hay quien le pregunte ni le diga por qué y cómo. Por eso usted no se mete en esas preguntas y en esos pensamientos que le puedan servir para que se aleje de Dios en vez de acercarse a Él. Vean lo que dice aquí mismo en Gálatas 4:28. Dice, así que hermanos, nosotros como Isaac, dice, somos hijos de la promesa. Ahorita vamos a ver eso realmente, qué es lo que quiere decir. Aquí donde veníamos leyendo en Romanos 9:8, lo va a explicar, dice, esto es, no los que son hijos según la carne, son los hijos de Dios. ¿Se acuerdan lo que está escrito en el libro de Juan? Que la gente no nace cristiana, no nace hija de Dios, ni hijos de Dios, ni hijas de Dios. Claramente lo estamos viendo aquí, no los que son hijos según la carne son los hijos de Dios, sino los que son hijos según la promesa son contados como descendientes. Entonces, ¿cuál promesa? Lo que Dios habla. En esa promesa viene, ahorita lo vamos a leer, dice, porque la palabra, vamos a seguir leyendo para poder entender mejor. Dice, porque la palabra de la promesa es esta. Aquí va a explicar ya de qué se trata esa famosa promesa. Por este tiempo vendré y Sara tendrá un hijo. Está hablando Abraham y Sara, que ellos ya viejos, que no creían, van a tener un hijo. Y de ahí viene Isaac. Y dice el 10, y no solo esto, sino también cuando Rebeca concibió de uno de Isaac, nuestro padre, o sea, ya estamos viendo que Isaac se junta con Rebeca, y de ellos dos viene Jacob, y ese Jacob viene siendo Israel. Y acabamos de leer que de los patriarcas vino Cristo, y de ahí es donde viene la promesa, y ahí es donde viene todos los descendientes, como Él lo dice aquí en el 9, porque la palabra de la promesa es esta, por este tiempo vendrá Sara y tendrá un hijo. Todo esto viene en relación con todo lo que Dios le vino hablando a Abraham, y termina, por supuesto, en Israel, y de Israel viene el Salvador, que es Cristo. Ahora alguien dirá, ¿y qué tiene que ver con nosotros? Bueno, ahorita lo vamos a ver todavía más aquí, porque va a poner el ejemplo de estos dos hermanos, porque tuvieron gemelos. Aquí dice en el 11, pues no habían aún nacido, oigan los dos hermanos, ni habían hecho aún ni bien ni mal, para que el propósito de Dios conforme a la elección permaneciese. Dice, no por las obras, sino por el que llama. Entonces aquí volvemos a lo mismo. Nacen dos del mismo papá, de la misma mamá, en el mismo cuerpo, en el mismo tiempo, y nomás uno de ellos le llama a Dios. Hay muchas estadísticas en la Biblia donde el mayor, el Esaú, se iba a convertir en alguien totalmente en contra de todos los descendientes de Israel. Ahora, yo no sé si es por eso o porque simplemente el Señor lo pudo haber cambiado, pudo haber tenido misericordia, yo no sé. Pero Él mismo dice aquí, gloria al Señor,
que ninguno de ellos había hecho nada, pero se tiene que cumplir esa elección de las personas. Eso sigue en pie. Por eso le digo, usted tiene que recibirlo y tenemos que callarnos la boca. No podemos nosotros contender con el Señor y demandarle que por qué no ha tocado al vecino, a mi primo, a mi amigo, a mi padre, a mi tío, a mi hermano, a mi hijo, a mi hija. Bueno, usted siga orando, es mi único consejo. Porque aquí las cosas están en otro nivel. Miren lo que dice aquí. Les repito el 11, pues no habían aún nacido, ni habían hecho ni aún ni bien ni mal, para que el propósito de Dios conforme a la elección permaneciese, no por las obras, sino por el que llama. O sea que no por lo que hacía alguien se iba a acercar más a él, sino por el llamamiento que Dios es el que está sobre todas las cosas. Cuando Dios ve algo y pone su ojo en ellos o en él, así va a ser. Nadie puede hacer nada. Y se le dijo, el mayor servirá al menor, porque es que cuando nacen, Esaú iba para afuera y dice la escritura que Jacob le agarró el pie para salir él también, no se quería dejar. Pero bueno, aquí dice claramente que el mayor servirá al menor, como está escrito, a Jacob amé, mas a Esaú aborrecí. Un par de niños. Por eso le digo, tenemos que permanecer callados y esperar en el Señor, porque no podemos nosotros tener respuestas para esto. Claramente lo vemos porque Él llama y Él llama desde más atrás, desde antes de la fundación del mundo. No se mete en esas cosas, ni usted, ni le recomiendo que lo haga. Porque dice aquí, en el 14, ya casi vamos a ir cerrando, dice en el 14, ¿qué pues diremos? Aquí ya está hablando gente de lo que estamos viendo aquí nosotros. ¿Qué pues diremos? Se pregunta alguien. ¿Que hay injusticia en Dios? Eso podría decir cualquiera. Hasta hoy podríamos decir eso, que porque no ha tocado a nuestra esposa, a nuestro esposo, a nuestro hijo, a quien usted quiera. ¿Por qué Dios es así, no nos ha tocado? Bueno, aquí está escrito. ¿Qué pues diremos? ¿Que hay injusticia en Dios? Se contesta aquí mismo, en ninguna manera. ¿Ya vio? Dice, pues a Moisés dice, tendré misericordia del que yo tenga misericordia y me compadeceré del que yo me compadezca. Ahí está, esas son palabras del Señor también. Dice, así que no depende del que quiere. Ahí está, para todos aquellos que se acercan a Dios de la manera que ellos quieren. No de la manera escrita, no de la manera divina. Alguien que se acerca a la manera que él quiere a Dios, nunca lo va a encontrar, de cierta les digo, porque así no es. La gente tiene algo en la mente y en el corazón cuando se acerca a Dios, que es hacer muchas cosas para beneficio de ellos mismos. Dios lo sabe, Dios conoce los corazones. Entonces cuando alguien se acerca a Dios de esa manera, muy impía y solamente él, y así sea la esposa o con otro grupo de personas, es para gloria de ellos mismos. Porque por eso es que es necesario que Él llame, no nosotros meternos y que nos reciban, así no es. Él nos tiene que llamar, escrito está. Entonces, por eso claramente dice, así que no depende del que quiere. ¿Cuánta gente quedará? Pero ¿con qué razón y con qué intenciones se acercan a Dios? Por eso es que están afuera todavía. Entiendan. Así que no depende del que quiere ni del que corre, sino de Dios que tiene misericordia. ¿Ya entendió ahora sí? ¿Ya entendió ahora sí qué es lo que cuenta? Dice, porque la Escritura dice a Faraón, para esto mismo te he levantado, para mostrar en ti mi poder y para que mi nombre sea anunciado por toda la tierra. Oiga eso como se le manifiesta a Faraón Dios, pero no es llamado a predicar y a hablar de Jehová y a hacerse amigo del pueblo de Israel. Él es quien movía una manifestación de Dios, pero solamente para mostrar el nombre de Dios y todo lo que Dios iba a hacer. Ahora, ¿esto es injusto? Pregúnteselo a Dios. ¿Esto es injusto? Pregúnteselo usted a Dios. Porque aquí vemos que Dios, aquí está escrito, para esto mismo te he levantado. O sea que se levantó
Y empezó, pero Dios mismo para eso usó a este hombre faraón para enseñar todas esas plagas, todo ese poder, todas esas muertes de animales, de niños, de todo. Entonces imagínense que eso hace Dios. Bueno, así es Dios. Entonces, por eso dice lo que dice. Y para que mi nombre sea anunciado por toda la tierra. Y ahorita usted pregúntele a alguien y todos han oído algo. Es que en realidad sí es una verdad. El nombre del Señor se oye por toda la tierra a causa de lo que hizo en Egipto. Wow. Por eso dice, de manera que de quien quiere tiene misericordia y al que quiere endurecer, endurece. Oiga eso. Para Dios no es nada nuevo que existan tantos villanos, tantos dictadores, tantos asesinos de gente en los pueblos, en los países. Usted no sabe lo que Dios está haciendo con todo el mundo. ¿Usted piensa que este es un mundo olvidado? ¿Usted piensa que ya Dios nos dejó con todo lo malo que está pasando? No, desde ahorita le digo que no. Porque aquí estamos leyendo todo lo que Él permite que hagan. Esto no está perdido. El que está perdido es el que está sin Dios en su corazón. Ese sí está perdido. Pero aquí vemos nosotros todo que está en orden. Dice el 19, pero me dirás, ¿por qué pues inculpa? O sea, ¿por qué inculpa a alguien de algo que tal no pasa? Dice aquí, ¿por qué? ¿Quién ha resistido su voluntad? O sea, no han tenido nada que ver con Dios, pero ya Dios está haciendo algo con ellos que se mira mal. Bueno, ¿sabes qué más sigue diciendo? Dice el 20, mas antes, hombre, pregunta, ¿quién eres tú para que alterques con Dios? Aquí es donde ya se acabó todo. ¿Qué podemos hacer nosotros? Con todo y esa legata que hagamos y que peguemos de gritos, de que estamos en desacuerdo, que Dios haga lo que hace. ¿A usted qué le sirve hacer eso? ¿Qué gana usted con eso? Absolutamente nada. Ni nunca nadie va a poder lograr hacer algo en contra de Dios. Así estén en desacuerdo, así se levante todo el mundo, lo cual lo van a hacer en contra de Dios y van a pelear con Dios, Dios los va a destruir. Entonces, no le conviene. No le conviene pensar por qué Dios escoge, llama, selecciona, toca, hace lo que Él hace. Digamos amén y sí a todo lo que Él hace. Porque aquí está la cosa muy tremenda. ¿Sí? Aquí está muy tremendo esto. Por eso dice, mas antes, hombre, ¿quién eres tú para que alterques con Dios? Diré el vaso de barro al que lo formó, ¿por qué me has hecho así? ¿Usted cree que nosotros tenemos la potestad de demandarle cosas a Dios? Absolutamente no y nada. No podemos ni tenemos nada. Deudores, dice la Biblia, somos de Él. ¿Sí? Aquí se pregunta, ¿por qué me has hecho así? La gente siempre dice eso. Dios me hizo así, Dios me permitió. Bueno, vamos a ver qué dice aquí en cuanto a eso. Ahorita vamos a volver y ya casi vamos a acabar. Busque conmigo Isaías 45. Te revisamos aquí y ya vamos casi punto a cerrar. Isaías 45:8. Vean lo que dice. En el encabezado dice Jehová el Creador. Dice, rociar cielos de arriba y las nubes destilen la justicia. Ábrase la tierra y produzcase la salvación y la justicia. Dice, háganse brotar juntamente, yo Jehová lo he creado. Y vean lo que dice aquí. Ay del que pleitea con su hacedor. O sea, hay un dolor que le viene a una persona cuando empieza a contradecir las cosas de Dios. Por eso le digo que esto es de cuidado. Aunque usted no lo vea de esa manera, pero es de mucho cuidado esto. Por eso no podemos nosotros contender con Dios. Nunca, nunca, nunca. Ay del que pleitea con su hacedor. El tiesto con los tiestos de la tierra. Pregunta, diré el barro al que lo labra, ¿qué haces? ¿O tu obra no tiene manos? Hay del que dice al padre, ¿por qué engendraste? Y a la mujer, ¿por qué diste a luz? Así hay gente. Por eso le digo, nosotros tenemos que permanecer humildes bajo la poderosa mano de Dios. Hasta ahí llegamos. Usted no se pregunte por qué no ha cambiado, no ha tocado a sus parientes. Usted mejor siga orando por ellos. Pero nunca se meta con Dios. Eso se lo recomiendo desde ahorita. Vamos a seguir leyendo y ya vamos a cerrar. Dice el 21, pregunta otra vez, ¿o no tiene potestad el alfarero sobre el barro
para hacer de la misma masa un vaso para honra y otro para deshonra, le estamos quitando a Dios esa virtud de que Él haga lo que Él quiera cuando empezamos a dudar de Él. Él puede hacer lo que Él quiere y siempre lo ha hecho. El mismo barro lo podemos ver como los mismos padres, la misma mamá y el mismo papá. Por eso uno se va con Dios y el otro se va al mismo infierno. Solamente Dios sabe por qué. Y eso se lo digo por lo que acabamos de leer ahorita en cuanto a Jacob y a Esaú. Porque los dos salieron del mismo barro, salieron del mismo vientre, salieron del mismo Abraham y de la misma Sara. Entonces entiendan lo que está escrito aquí. ¿O no tiene potestad el alfarero sobre el barro para hacer de la masa, de la misma masa un vaso para honra y otro vaso para deshonra? ¿Y qué si Dios, queriendo mostrar su ira y hacer notorio su poder, soportó con mucha paciencia los vasos de ira preparados para destrucción? ¿Qué quiere decir con eso? Dice, lo voy a repetir, así como se lo dijo a Faraón. ¿Ustedes creen que el Señor no vio lo que estaba haciendo Hitler? ¿O lo que hacían los demás dictadores con todos esos genocidios? Pero claramente entienda lo que está escrito, que Él ha hecho vasos de honra y otros para deshonra. A mí no me digan, le repito lo mismo ya. ¿Por qué y por qué? Dios así es. Dios así es. Entonces, Él vio todo lo que hacían, por eso es que está escrito, dice, soportó con mucha paciencia los vasos de ira preparados para destrucción. Hitler era un vaso de ira que estaba preparado para destrucción. Por eso que usted ve que lo trataban de matar y no podían. Hasta que después ya Dios permite que tenga el final que tuvo. Entonces ya sí se acabó. Pero todo tiene que, hasta ellos están bajo el control de Dios. Aunque usted me pregunte y diga, eso no puede ser, sí es. Porque aquí lo estamos leyendo. Que Él controla todo, los dos vasos, el de honra y el de deshonra. Nada está perdido. Los ojos humanos vemos el mundo como que se está perdiendo, pero es normal. Lo puedo decir que es normal por lo que estamos viendo y leemos en las Escrituras. Es normal los cumplimientos de Dios. Que se vean como catástrofes, que se vea lo peor, el final del mundo, es cierto. Pero eso es normal porque está escrito. Normal para Dios y para nosotros es algo increíble. Pero es lo que está escrito. Y así es. Y nunca va a cambiar. Porque todo esto tiene ya un principio y un fin. Nadie puede cambiar el transcurso de lo que ya Dios dictaminó y ya vio en todo el mundo entero. Tenemos que vivirlo. Por eso, ¿de qué lado nos vamos a poner? ¿Del lado de Dios, vasos de honra o vasos de deshonra? Eso está en nosotros. Tenemos que clamar, tenemos que orar, tenemos que entregar el corazón, tenemos que pedir perdón. Porque Él no nos ha pagado conforme a nuestras obras. ¿Entienda? Entonces, dice claramente aquí que esos están preparados para destrucción. Pero vean lo que dice en el 23, y ya casi voy a cerrar con este. Dice, para hacer notorias las riquezas de su gloria. Aquí es donde estamos ya nosotros. Para hacer notorias las riquezas de su gloria. Un verdadero creyente siempre está glorificando a Dios por todos lados. Dice, las mostró para con los vasos de misericordia. Usted y yo, si es que usted ya volvió a nacer, que ese es mi deseo, que haya vuelto a nacer. Dice aquí, las mostró para con los vasos de misericordia, que Él preparó de antemano para gloria. O sea, todo lo ha preparado Él. Por eso es que, entienda, nosotros tenemos que desaparecer, como se los dije la semana pasada. Nosotros tenemos que ir siempre en pos de Él y ser como que no existimos, y estar diario a lo que el Señor diga y mande. Voy a leer Romanos 8:30, que ya lo habíamos leído, y con esto voy a terminar. Por eso vamos a terminar con el 30. 8:30 dice, a los que predestinó, a estos también llamó. Entonces aquí vemos ya que estamos dentro. A los que llamó, a estos también justificó. Ahí está también. A los que justificó, a estos también glorificó. Es todo el llamamiento del Señor. Entonces usted, que no se le vaya el sueño en el por qué no ha tocado a fulano o a sutano. Usted permanezca en la doctrina del Señor para que usted pueda ver, como le dijo en uno de los evangelios a estas mujeres,
para que puedan ver la gloria de Dios. Y hasta aquí los dejo y que Dios los bendiga. Amén. Gloria a Dios.